Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Que Dios les bendiga, queridos televidentes, amigos y hermanos que nos están mirando a través de este medio. Le damos gracias a Dios por el don de la vida. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar aquí a través pues, de este medio, poder llegar a sus vidas, a sus hogares. Y queremos hoy poder presentar otro mensaje que es de vital importancia precisamente para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo hoy. Pues, queridos, estamos viviendo un tiempo donde el enemigo ha descendido con gran ira, sabiendo pues que le queda muy poco tiempo. Pero una de las cosas que tenemos que hacer para no ser engañados, para no ser desviados de la verdad, necesitamos con urgencia pues estudiar la palabra de nuestro Dios y dejar que sea el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios quien nos guíe, pues su palabra está escrito y dice que Él nos guiará a toda la verdad. Así que antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, queremos cantar un himno para honra y gloria de nuestro Dios. Ese canto se llama Abre mis ojos a la luz. Póngale mucha atención a la letra de este canto. Tiene un mensaje impresionante a nuestra vida. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu consolador. Abre mis labios para hablar, a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La mies escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Vene aquí, Espíritu consolador. Abre mi mente para ver
Este canto nos ayuda a nosotros a poder analizar realmente que el Espíritu Santo es el único quien nos puede guiar a la verdad. La palabra de Dios también es la guía segura que nosotros tenemos en este tiempo del fin. Porque bíblicamente, queridos, estamos viviendo el tiempo del fin, estamos en los últimos días de la historia de este mundo y es nuestra eternidad la que realmente está en juego. Querido, es tu eternidad la que está en juego. Así es que necesitamos estudiar, repito, la palabra de nuestro Dios. El título del tema de hoy se titula Doctrinas de demonios. Quiero decirles que el título suena un poco pesado, la palabra demonios pues suena un poco pesado, pero queridos, está en la palabra de Dios. ¿Y por qué la Biblia habla acerca de esas doctrinas de demonios? Porque sabemos que el originador de estas creencias, queridos, no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. Así que yo espero que tú puedas poner mucha atención a lo que vamos a estudiar, a lo que vamos a analizar a través de la palabra de nuestro Dios. Para iniciar en esta hora, vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, veamos qué dice. Primera de Timoteo 4, 1, y dice lo siguiente en este texto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora aquí es donde nosotros nos damos cuenta acerca de estas doctrinas de demonios. En el versículo 2 dice lo siguiente: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, quiero que nosotros analicemos detenidamente este versículo, querido. La Biblia nos habla a nosotros claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Así es que eso dice en el versículo 1. Y nos llama la atención algo, y es que la palabra apostatarán, es decir, se van a desviar o se van a apartar, van a estar también en contra de la verdad. Eso es apostatarán, que viene de la misma expresión que quiere decir apostasía en la Biblia. Entonces, querido, nosotros nos damos cuenta que quién fue el primer quien apostató. Pues nosotros sabemos que en el cielo Satanás se rebeló contra Dios, pero luego él fue derribado del cielo a la tierra y entonces nosotros vamos a ir a ver qué fue lo que hizo el enemigo en el Edén. Ahora es interesante, antes de ir allí, leer esta cita que está en Ministerio Médico. Está en la página 116 y me llama la atención lo que esta cita dice. Veamos qué dice esta cita del Espíritu de Profecía. Ministerio Médico dice: la iglesia es la fortaleza de Cristo en un mundo en rebelión y debe ser estrictamente guardada contra las arteras estratagemas del enemigo. En ella no deben reconocerse leyes contrarias a las leyes de Dios. Aquellos que Dios ha colocado como atalayas no deben mirar pasivamente mientras otros se esfuerzan por desviar a hombres y mujeres por sendas de falsedad. Deben vigilarse cuidadosamente contra los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Dios hace un llamamiento a ministros y médicos misioneros para que tomen una posición firme del lado del bien.
las severas denuncias que Cristo dirigió contra los fariseos por enseñar como doctrinas los mandamientos de los hombres, muestran la necesidad de guardarse contra las teorías que no armonizan con las verdades de la palabra de Dios. Así que es interesante esta cita porque nosotros nos damos cuenta el cuidado que debemos de tener. Y cómo Dios llamó en este tiempo a atalayas para advertir al pueblo para que puedan presentar la palabra de verdad a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, nosotros entonces nos damos cuenta de lo siguiente, querido. Es importante analizar lo que pasó, porque la Biblia dice que si nosotros queremos conocer el futuro, necesitamos conocer el pasado. Quiero que lean conmigo el libro de Eclesiastés en el capítulo 1 y el versículo 9. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera en esta cita. Veamos qué dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Dice lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Si le pones cuidado a esta cita, ¿qué es lo que fue? Es decir, en el pasado. Lo mismo que será en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Pasado, lo mismo que se hará, futuro. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, queridos amigos, hermanos televidentes, si nosotros queremos conocer lo que va a suceder en el futuro, echémosle un vistazo al pasado y entonces sabremos lo que el enemigo hará en el tiempo del fin. Ahora, vamos a ver dónde inician esas doctrinas de demonio. Vean, querido, qué interesante cómo la Biblia nos enseña a nosotros, para empezar, en Génesis capítulo 3, la Biblia nos habla allí en ese capítulo muchas artimañas del enemigo. Y yo quiero presentar algunas de ellas hoy. Quiero decirles que una de las primeras cosas que el enemigo hizo con Eva fue poner en duda la palabra de Dios. Y querido, hay muchas personas hoy que ponen en duda la palabra de Dios. Y cuando nosotros decimos, ¿será que tiene razón el enemigo? Entonces, querido, estamos poniendo en duda lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso debemos tener nosotros gran cuidado y recuerden lo que la Biblia nos menciona en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Saben que en esa cita el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces dice él que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y entonces nosotros necesitamos creer profundamente en la palabra de Dios. Si tú no crees en la palabra de Dios, evidentemente, querido, si no crees en la palabra de Dios, entonces evidentemente vas a creer a algo que no es veraz, a algo que no es correcto. Ahora bien, para estudiar la palabra de Dios, nosotros necesitamos tener mucho cuidado y analizar cada cita de la palabra de Dios. Para empezar, mira, la serpiente insiste en que Adán y Eva pueden comer del fruto que se les fue prohibido. Tú recuerdas muy bien que esa fue una ley que Dios estableció en el Edén para que el hombre pudiese vivir para toda la eternidad. Mientras el hombre obedeciera, el hombre iba a vivir eternamente. Pero una vez que el hombre comiera del fruto prohibido, entonces el hombre iba a morir. Eso es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo desde el 15 al versículo 17. Ahora, nosotros sabemos la conversación que tiene la serpiente con Eva. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, la Biblia nos menciona en el versículo
versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Dice que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ven allí la duda? No comáis de todo árbol del huerto. Ahora dice el versículo 2. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora, veamos qué dice el 4, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El versículo 4 es como la esencia del mensaje de este momento. Y quiero que ustedes analicen algo que es bien interesante, querido. Aquí aprendemos varias lecciones importantes. Y tú notas una cosa, mira, en el gran conflicto entre el bien y el mal, tú puedes analizar aquí que la alimentación tiene mucho que ver en este momento acá. Tú te das cuenta que la Biblia dice que Eva miró el fruto agradable, codiciable, y dice que lo miró agradable para alcanzar sabiduría. Ahora hay un detalle que es bien interesante acá. Tú sabes que la primera pareja fue probada su fidelidad incluso con el apetito. Hoy día muchas personas tienen problemas con el apetito. O mejor dicho, quizás tenemos problemas porque sin duda alguna es un proceso, ¿no? Donde tenemos que ir abandonando, desechando algunas cosas que dañan nuestra salud. Ahora, mira lo siguiente. Cuando tú lees la palabra de Dios en el libro de Romanos, estamos hablando como primer punto lo que es la alimentación. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios a nosotros nos dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y hay un detalle interesante, que debemos presentarlo ese como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto espiritual. Querido, Pablo está tomando la idea de lo que se hacía con el cordero que representaba a Cristo. Ese cordero tenía que ir sin mancha, tenía que ir sin arruga, tenía que ir puro, tenía que ir santo. De la misma manera, nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Podemos notar lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 34. Miramos lo que dice esa cita. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Veamos lo que dice. Dice así, Primera de Corintios 10, 30. Dice la palabra de Dios. Y si, vamos a ver, Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 30, hay una cita, vamos a ver, ahí dice esa cita, mis amigos. Creo que vamos a buscar acá la cita. Dice en ese versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora vamos a verificar para que pueda quedar claro eso. Eso está en el versículo 31. Y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora quiero que tú puedas entonces analizar que cuando nosotros revisamos en la Biblia acerca de lo que es cómo cuidar nuestro cuerpo, querido, la palabra de Dios a nosotros nos dice otra cita en el libro de Corintios. Hay otra cita allí, vamos a ver, Primera de Corintios,
En el capítulo 6 y el versículo 19 y 20, la palabra de Dios dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, querido, mira bien, la Biblia nos menciona que en el tiempo del fin, en el libro de Isaías capítulo 5, versículo 20, dice que muchas personas a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Entonces, querido, no es de extrañar lo que está sucediendo en nuestros días. Recuerda bien que en los días anteriores al diluvio, en primera plana, la palabra de Dios menciona que las personas comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero lo que está en primera plana es el comer y el beber, es decir, la intemperancia. Debemos tener cuidado, querido, porque lo que nosotros comemos entorpece la mente si comemos cosas que perjudican nuestra salud. Entonces, querido, no vamos a tener discernimiento entre el bien y el mal si nuestro cerebro verdaderamente no está, por así decirlo, entorpecido. Ahora, quiero que tú analices lo siguiente. Hay una cita, vamos a presentar dos citas del Espíritu de Profecía que me llaman bastante la atención. Mira lo que dice estas dos citas. Dice así: es tan pecado violar las leyes que rigen nuestro ser, es decir, nuestro cuerpo, como quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, mientras amamos nuestros apetitos y nuestros gustos, mucho más de lo que amamos al Señor. Cada día estamos disminuyendo nuestra capacidad de glorificar a Dios en circunstancias que Él requiere toda nuestra fortaleza, toda nuestra mente. Como consecuencia de nuestros hábitos, nos estamos aferrando cada vez menos a la vida, mientras profesamos ser seguidores de Cristo y que nos estamos preparando para los toques finales de la inmortalidad. Ahora, si tú analizas entonces, querido, esa cita está en el tomo 2, Testimonios para la Iglesia, página 64. Ahora es interesante entonces notar la otra cita que vamos a leer también. Esta está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 422. El poder dominante del apetito, dice, causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. A medida que nos acercamos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Querido, creo que estas citas, juntamente con la Biblia, nos aclaran realmente que el apetito realmente tiene que ser vencido. Y tú no puedes hacerlo solo, necesitas la ayuda de Dios. La Biblia nos menciona en el libro de Lucas 21:34, donde Jesús dijo: mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este siglo. Es decir, el Señor nos ha dejado a nosotros suficiente luz. En el libro de Pedro también fue escrito donde dice: sed santos porque yo soy santo. Y Pedro sacó eso
de Levíticos 11:44. En Levítico 11:44 tú lees donde dice, sé santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Pero tiene que ver incluso con la alimentación. Si lees Levítico 11:44, dice ahí, no toques ningún animal, no consumas, no te contamines con carnes inmundas. Entonces, querido, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en un corazón, en un cuerpo que está sano, que está limpio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es escudriñar la palabra de Dios en cuanto a este asunto, porque el Señor va a pedir cuenta de nuestro cuerpo. La palabra de Dios así lo menciona. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo no te pertenece a ti. En el libro de 1 de Corintios 6, 19 y 20, dice la palabra de Dios que fuimos comprados por Cristo Jesús y que este cuerpo no es nuestro. La Biblia dice que si nosotros destruimos el cuerpo, el Señor nos destruirá a nosotros. Así es, querido, que necesitamos poner en práctica lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué titulamos el tema Doctrina de Demonios? Porque todo lo que es contrario a un escrito está. Entonces, querido, esa es una doctrina inventada por el enemigo. Por ejemplo, hoy día hay muchas personas que dicen, pero Dios le dijo a Pedro, Pedro mata y come. Pero si tú lees el libro de los Hechos, capítulo 10 y el capítulo 11, querido, Dios no le estaba diciendo a Pedro que comiera carnes inmundas. Lee bien el capítulo, lee los dos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11 del libro de los Hechos, y te vas a dar cuenta que Jesús no le está diciendo a Pedro que coma carnes inmundas. Le estaba diciendo que llevara el evangelio a los gentiles, porque los judíos le decían a los gentiles, les decían perros, les decían cerdos y les decían piedras. Por eso tú lees en Hechos capítulo 10, versículo 28. Pedro dijo cuando llegó a la casa donde Cornelio, que era un hombre gentil, le dijo lo siguiente: tú sabes que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha mostrado, le dice Pedro, que a ningún hombre llame prófano o inmundo jamás. Y en el versículo 34, ¿sabes? Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, porque también el Espíritu Santo fue derramado a los gentiles. Entonces, es cuestión de que estudiemos, que analicemos la palabra del Señor. Ahora, querido, hay otro punto interesante que es una doctrina también de demonio. Por ejemplo, mira, tú lees allí en el libro de Génesis, en el Génesis capítulo 3, versículo 4. La serpiente le dijo a Eva, no es cierto, no van a morir. En otras palabras, pueden quebrantar la ley, pueden quebrantar los mandamientos de Dios. No van a morir. Entonces tú analizas allí que hoy día se está repitiendo la misma historia. Se está repitiendo hoy porque hoy día muchas personas dicen, no es necesario guardar los mandamientos de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Ahora, querido, uno se pregunta, ¿eso es real, querido? Mira lo siguiente. El siguiente punto entonces es la ley de Dios, pero cómo el enemigo quiere que hoy los seres humanos no pongamos en práctica o no obedezcamos la ley de Dios. En el libro de 1 de Pedro 2:24, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Quiero que analices esto. O sea, Cristo murió, querido, y murió porque una ley fue transgredida. El hombre cayó en pecado. Y mira lo que dice 1 de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Quiero que analicemos eso. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
quiero que analices ese texto, para que nosotros estando muertos, es decir, Cristo murió para que nosotros muramos a los pecados, vivamos a la justicia y vivamos a la justicia. En otras palabras, Cristo no murió para darte libertad de pecar. Cristo murió porque tú y yo pecamos. Y Él muere para que a través de su muerte ahora tengamos nosotros, a través de Él, que podamos tomarnos de Él y así podamos morir nosotros a los pecados con la ayuda de Cristo Jesús. Es para que analicemos eso. Ahora, mira lo que dice también el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Dice así lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Quiero que analices eso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora mira lo que dice el 10. El versículo 10 dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Creo que más claro no puede estar. Pablo aclara muy bien ese detalle. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué interesante, ¿no? Ahora vamos a ver dos citas interesantes del espíritu de profecía que están en el libro Conflicto de los Siglos, página 519. Dos citas interesantes del conflicto de los siglos. Veamos lo siguiente. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 519. Mira la otra cita, Conflicto de los Siglos, página 521, dice lo siguiente: la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Tú tienes que entender eso, querido. Nosotros como adventistas no enseñamos en ningún momento que la ley nos salva. La ley no nos salva. Es más, Pablo tampoco enseñó que la ley salva. La ley lo que hace es que revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tiene fe y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios. Dice, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama, Abba Padre. Qué hermoso, querido. Y yo creo que esto está muy claro, ¿verdad? Podemos entenderlo de una manera muy interesante, muy sencilla. Ahora, en el libro de Romanos es claro, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, querido, enseñar que tú no debes cuidar tu cuerpo, esa no es doctrina, esa doctrina no es de Dios. Enseñar que la ley ya no existe, querido, realmente es una doctrina del enemigo al principio de la historia, que se está repitiendo hasta el día de hoy, de una manera distinta, pero refiriéndose a lo mismo, cuando dicen, no, tú no necesitas obedecer, somos salvos por gracia. Querido, la gracia en ningún momento
ha abolido la ley de Dios. Y tú lo puedes leer en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Romanos 6, 1 y 2. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No está bien? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, querido, espero que hayamos entendido realmente estas citas de la Biblia y del espíritu de profecía. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 4 hay otro detalle interesante allí. ¿Saben cuál es el otro detalle interesante? El otro detalle es que dice, no vas a morir. En otras palabras, allí suena como la inmortalidad del alma, ¿no? El único inmortal, tú tienes que entender que el único inmortal ahora es Dios. Pero querido, el hombre muere, el hombre fallece, el hombre, dice la Biblia que el estado del hombre en el momento de la muerte es un estado inconsciente. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ¿verdad? También dice, más vale perro vivo que león muerto. Entonces, querido, también analizas en el versículo 5, dice que su memoria, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Ahora, si tú analizas Génesis 3:4, donde dice, no vas a morir, ¿qué enseñan las personas hoy? Cuando alguien muere, normalmente ellos dicen que si alguien muere, pues no, ya se fue para el infierno, dicen algunos, otros dicen, no, pues ya se fue para el cielo, otros dicen, anda penando. Pero querido, ¿qué es realmente lo que enseña la palabra de Dios? Mira lo siguiente. Para empezar, la Sagrada Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, veamos qué dice allí, Eclesiastés 9:10, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Mira lo siguiente, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí el texto a nosotros nos dice claramente a dónde van los que mueren. Ahora, querido, ¿será que en el transcurso de tiempo estas personas se van a cambiar de lugar o estas personas van a seguir en el mismo lugar hasta el día en que Cristo Jesús venga? Veamos lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y versículo 29. Miremos qué dice la palabra de Dios. Dice allí lo siguiente, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. Dice el versículo 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, lo que significa entonces que nadie está vivo ahora. Los justos no han ido al cielo ahora, porque el texto dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y nota lo siguiente, los impíos tampoco han ido al infierno o al lago de fuego, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, es decir, nadie está siendo condenado ahora. Entonces, mi amado hermano, mi amigo, necesitamos creer en la palabra de Dios, no creer lo que realmente nos enseñe un hombre o una persona. Ahora, uno de los problemas es que hay algunos textos que han sido mal interpretados. Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, tú lees el libro de Lucas en el capítulo 40 y Lucas 23, 42 en adelante. Podemos analizar el pasaje para que ustedes puedan verlo, cómo algunas personas han malinterpretado ese pasaje.
Y veamos qué dice entonces Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Dice así las Sagradas Escrituras en Lucas 23. Vamos a ver, dice así. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recuerden que la palabra vengas es una palabra futura. Cuando vengas en tu reino. Eso fue aquel ladrón que estaba a la par de Jesús y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál ha sido la mala interpretación? La encontramos en el versículo 43, en la respuesta de Jesús. Dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La expresión acá que el mundo confunde es la expresión hoy. Pero si tú analizas después dice, estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de un futuro, pero analiza bien. Cuando Jesús dijo, de cierto te digo que hoy, en el original la palabra que no está. Entonces si leemos de la siguiente manera, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús, querido amigo y hermano, querido televidente? Era haciéndole una promesa a este hombre. Te digo, hoy estarás conmigo. Es como quien dice que usted le dice a su hijo, mira, te digo hoy que si tú te portas bien, te voy a regalar un teléfono. Pero no le está dando el teléfono, simplemente le está prometiendo, le está diciendo, te voy a dar un teléfono. Entonces, Jesús estaba prometiéndole a este hombre, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, querido, es ahí donde tú te das cuenta que los muertos no saben nada. Entonces, los muertos no están en el cielo y los impíos pues tampoco están en el infierno. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente, ¿pueden los muertos anunciarnos la verdad a nosotros? ¿Pueden venir los muertos a decirnos una verdad? Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 9. Salmos 30. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Salmos 30, versículo 9. Dice así. Vamos a ver. 39 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Analiza esto, querido. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabará, dice, el polvo, anunciará tu verdad. Entonces, querido, ahí nosotros nos damos realmente cuenta de que los muertos no pueden alabar a Dios, ni tampoco pueden anunciar la verdad. Entonces, nosotros podemos también analizar otra cita que está en el libro de Isaías, en el capítulo 8 y en el versículo 19. Ahí dice la Biblia que es abominación consultar a los muertos. Ahora, ¿por qué? Ya vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía que nos aclara aún detalladamente este asunto. Dice así el libro de Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, noten bien, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Nota bien, es a Dios a quien tenemos que consultar. Es a la palabra de Dios que nosotros tenemos que creer. Pero ahora luego hace una pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Querido, la palabra de Dios es clara para nosotros. No podemos consultar a los muertos, no podemos hablar con los muertos. Esa es una doctrina también de demonios. Voy a explicarles mejor. Ustedes pueden ver por las redes sociales, por YouTube, hoy día pueden mirar ustedes diferentes testimonios de personas que dicen que murieron y que fueron al infierno, que fueron al cielo
y que allá miraron en el cielo a seres queridos y que en el infierno también miraron a otra clase de personas y que están sufriendo allá. Ahora, querido, eso es una contrariedad de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué tú debes creer? Querido, no debemos creer a la palabra de hombres, necesitamos creer a la palabra de Dios. Ahora, mira lo que dice esta cita en cuanto al estado de los muertos. Esta cita la encontramos en el libro El Evangelismo, página 437. Veamos qué dice esta cita. La doctrina de la perduración de la vida consciente después de la muerte de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos no tiene fundamento en las Escrituras. Sin embargo, esas teorías son afirmadas como verdad. Mediante esta doctrina falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos, dice acá, los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautivas a las almas. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos, en otras palabras, de estas creencias. Y entonces, querido, tú entonces podrás estarte preguntando en esta hora, bueno, ¿y qué hay de la parábola entonces? ¿Qué hay del rico y Lázaro? Pero querido, igual, es una parábola, no es un hecho real. Si tú ves en una Biblia de estudio, por ejemplo, mi Biblia, tú vas a analizar que Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, habla acerca de la parábola del rico y Lázaro. Entonces tú lees y dice, había un hombre rico que vestía púrpura, lino fino. Eso es una parábola. El propósito de las parábolas, cuando Jesús las contaba, era para dar un mensaje. Entonces, querido, eso no era algo real que estaba sucediendo. Tú puedes analizar que en una Biblia de estudio todo eso está en letras rojas. Y las letras rojas significan que era Jesús hablando. Es decir, allí no habló el rico, allí no habló Lázaro, sino que allí el único quien habló fue Jesús, porque Él es quien está contando la parábola. Ahora, Él tiene un propósito y es que el propósito de la parábola es que les está diciendo los escribas y los fariseos que ellos son considerados como el hombre rico y el pobre es considerado, en este caso, los pecadores, los publicanos y también los gentiles. Entonces, el fin era que los judíos se habían llenado de orgullo, tenían los rollos de las escrituras, hacían banquetes entre ellos, pero no compartían con aquellas otras personas. Entonces, querido, el Señor dice, si ustedes no cambian su actitud, su fin será donde ustedes no quieren ir, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito de la parábola, que mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidad de prepararse, pero después de la muerte, querido, ya no hay oportunidad. Entonces, yo les animo en el nombre de Cristo Jesús que puedan pedirle a Dios, porque Dios en su palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Eso lo menciona en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13. Podemos analizar lo que dice ahí la palabra de Dios. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 13. Miremos qué dice allí. Y dice las Sagradas Escrituras, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, querido, que sea el Señor y que nosotros podamos caer rendidos a los pies de Cristo y que podamos así poder
e encontrar en la palabra de Dios esa verdad. Que el Señor nos ayude, querido, que el Señor pueda iluminarnos nuestra mente y guiarnos al conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga. Vamos a entonar las notas del canto, Abre mis ojos a la luz, y estamos despedidos. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía Espíritu consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero